Este video se realiza para la actividad 2, Planes de Ordenamiento Territorial de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, UniAgraria, dentro de la especialización en Legislación Rural y Ordenamiento Territorial. La materia Planes de Ordenamiento Territorial, nuestro docente Edwin Giovanni Ortiz Rodríguez, y este va a ser presentado por Jaime Ernesto Franco Muñoz y Yesid Albeiro Sánchez. El municipio de Samaná se encuentra dentro del departamento de Caldas, al oriente de este. Cuenta con sus límites geográficos de la siguiente manera. Al oriente, los municipios de Norcasia y Victoria en el departamento de Caldas. Al occidente, el municipio de Pensilvania en el departamento de Caldas. Al sur, con Marquetalia y Victoria en el departamento de Caldas, y al norte con el departamento de Antioquia. Cuenta con una división político-administrativa en un área de 761.02 kilómetros cuadrados, con 20.454 habitantes, 5 corregimientos: San Diego, Berlín, Florencia, Los Pomos y Encimadas. Estos 5 corregimientos, con su cabecera, cuentan alrededor de 174 veredas, de las cuales 139 tienen Junta de Acción Comunal activa. Samaná Caldas es un municipio de sexta categoría. Dentro de la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT Samaná Caldas, este fue puesto a consideración según el acuerdo número 004 del 12 de febrero del 2025. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Samaná cuenta con 7 grandes segmentos, de los cuales vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero, marco normativo y sustento jurídico. El segundo, modelo de ordenación territorial, y se genera una visión del territorio. Tercero, un componente general. Cuarto, un componente urbano. Quinto, un componente rural. Sexto, unos instrumentos de gestión y financiación. Y séptimo, programas y proyectos prioritarios. Dentro del marco normativo y sustento jurídico, tenemos que hablar de la Constitución Política de Colombia de 1991 como base jurídica de los planes básicos de ordenamiento territorial para el municipio de Samaná. Existen otras leyes específicas, como la Ley 388 de 1997, por la cual se adoptan los planes de ordenamiento territorial en Colombia, la Ley 1454 del 2011, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Ley 1523 del 2012, que es la Ley de Gestión de Riesgo, el Decreto Ley 1076 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Decreto Ley 1077 del 2015, que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. A la par con este último tenemos el 3600 del 2007, que habla de las densidades de vivienda en el territorio. Este marco normativo es un marco general. No obstante, hay otras legislaciones de las cuales hacen base de la sustentación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
La vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Samaná tiene un plazo mínimo de 3 periodos constitucionales. Uno a corto plazo, que va desde el 2024 al 2027. Otro a mediano plazo, que va desde el 2028 al 2035. Y a largo plazo, que va desde el 2036 al 2039. Dentro del modelo de ordenamiento territorial existe una visión del territorio. Samaná Caldas busca ser un municipio verde, ecoturístico, con equilibrio territorial, mediando entre la conservación de ecosistemas y el desarrollo sostenible. Existen elementos que determinan la ocupación del territorio. Hay unos elementos base y podemos hablar de primera instancia de la estructura ecológica principal, áreas protegidas de niveles nacionales, regionales y municipales. El segundo punto habla de una consolidación urbana y de centros poblados rurales, de los corregimientos y zonas con densidades que no hacen parte de las cabeceras o de los centros poblados. Y el tercero, una suburbanización controlada en el territorio. En el componente general, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Samaná cuenta con 5 grandes estructuras, que a continuación vamos a leer. 1. La estructura ecológica principal. 2. Estructura ecológica complementaria. 3. Gestión del riesgo. 4. Clasificación del uso del suelo. 5. Una articulación con políticas desde el nivel nacional, departamental y municipal. Dentro del desarrollo del componente general, nos encontramos con la estructura ecológica principal y nos habla de áreas SINAP de nivel nacional, como lo es el Parque Natural Nacional Selva de Florencia, parque número 50 en el país. Áreas SINAP también de orden regional, como lo es Laguna de San Diego, y áreas privadas de la sociedad civil, en las cuales se enmarca las reservas de la sociedad civil, como La Galicia, Taamiquirama, Nacimiento del Río Manso y otras que vienen en camino, como son Villa Diosa y la Granja Palenque en el municipio de Samaná. También podemos hablar dentro de la estructura principal de las áreas hídricas, de las clases del suelo tipo 8, áreas de interés municipal, ambiental, como son los cerros de Altomira en especial. La estructura ecológica complementaria en el municipio de Samaná también existe. Entonces tenemos AICAS, en especial en el sector de encimadas, estas áreas que tienen que ver con las aves, con áreas importantes para las aves migratorias, pues también tenemos corredores biológicos que se han establecido a través de estudios como son los de el tití gris, la nutria y el mono araña. También tenemos sitios geológicos diferentes, en especial zonas de manantial que se encuentran en la Laguna de San Diego y en las veredas Santa Marta Baja en el corregimiento
de Florencia. Allí tenemos unos termales y son de vital importancia también dentro de esa estructura ecológica complementaria. Tenemos también todo lo que tenga que ver con la función amortiguadora de los ríos, quebradas, bosques propios que no han sido todavía reconocidos, pero que se encuentran en el territorio. La ley 1523 del 2012, que habla también del tema de gestión del riesgo, pues hablamos de zonas de amenaza identificadas en el territorio. El uso del suelo, pues que digamos que dentro de ese componente general podemos hablar de zonas urbanas ya definidas y zonas rurales, sobre todo el tema de los centros poblados también bastante definidas. Y dentro de ese componente general que tiene el Plan Básico de Ordenamiento, pues tenemos también todo ese asunto basado en la política pública y básicamente este Plan Básico de Ordenamiento Territorial está muy enmarcado al tema eh, de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial aquellos que hablan de agua, saneamiento básico, ciudades y comunidades sostenibles, acción climática. También dentro de la política pública se habla del Plan Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, del COMPES 4021 que habla del control de la deforestación, además también del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Componente urbano. Se encuentra en 4 segmentos importantes. 1. Uso y trámites urbanísticos. 2. Servicios públicos. 3. Servicios vial y espacio público. 4. Gestión urbanística. En el desarrollo del componente urbano tenemos los usos y los trámites. Hablan de la tratamiento de conservación, tratamiento de consolidación, el tratamiento del desarrollo y las actividades del uso del suelo. En servicios públicos, acueducto y alcantarillado, el asunto de residuos sólidos y ahora nuevo en nuestro municipio, el gas domiciliario. Con servicios vial y espacio público, tenemos dentro de los componentes urbanos el Plan Maestro de Movilidad, espacio público efectivo, donde tenemos un índice de 2.7 metros cúbicos por habitante y la idea es llegar a un índice proyectado de 3.79 metros cuadrados por habitante. Sesiones urbanísticas, actividades de residenciales, de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Y dentro de estas sesiones urbanísticas pues se hablan también de algunas prohibiciones que existen para ello. En el componente rural también tenemos 4 segmentos importantes. Se habla de áreas de actividad agropecuaria, centros poblados rurales, suelo suburbano, patrimonio material rural. Desarrollando este componente rural, pues miramos que dentro de las áreas de actividad agropecuaria se tiene un gran despliegue donde habla pues de actividades agropecuarias intensivas, de actividades agrosilvopastoriles, condicionamiento del uso del suelo, vivienda rural dispersa, habla de algo de tema de minería, planta de tratamiento de aguas residuales, del relleno sanitario, urbanización y suburbanización.
De los centros poblados rurales, pues se hablan de los identificados que están. Para ello, pues hay una normativa y también se habla de los servicios públicos que se encuentran allí dentro de los centros poblados rurales de los corregimientos de San Diego, Berlín, Los Pomos, Florencia y Encimadas. Del suelo suburbano se habla del desarrollo restringido sobre algunos aspectos de vivienda rural campestre, una unidad máxima de actuación, una densidad máxima del desarrollo y una cesión obligatoria. Del patrimonio material rural, pues hablamos de varios aspectos históricos importantes que existen en el municipio. Habla de petroglifos, de una cueva de mármol en el corregimiento de San Diego, de las ruinas de San Juan en el corregimiento de Berlín, la piedra de mapa del corregimiento de Florencia y en sí lo que se busca es generar un plan de manejo arqueológico globalizado en el municipio de Samaná. Bueno, siguiendo con esta actividad, yo les voy a conversar sobre los instrumentos de gestión y financieros dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Samaná. Entonces, tenemos en relación que los instrumentos de gestión y financieros, cada uno tiene pues un soporte legal correspondiente. Y entonces vamos a encontrar que en este instrumento de ordenamiento tenemos como instrumentos de gestión, modificación y estructura predial, el reajuste de tierras, tenemos de la misma manera la integración inmobiliaria, la cooperación entre partícipes, los sistemas de compensación, que es un tema muy importante porque los sistemas de compensación buscan proteger las áreas con tratamientos de conservación arquitectónica, histórica, ambiental. También ese sistema de compensación genera unos pagos o en su momento unos beneficios económicos a los propietarios de este inmueble siempre y cuando cumplan en todo momento con las condiciones y requisitos de la declaratoria de conservación. También vamos a encontrar la transferencia de los derechos de construcción y desarrollo, un mecanismo importante entre las zonas generadoras y receptoras, sobre todo para temas de construcción de grandes unidades. La enajenación voluntaria, un mecanismo muy importante para obras de utilidad pública de interés social. La enajenación forzosa, un instrumento también relevante en el caso en que no se llegue a un acuerdo con propietarios de inmuebles que se requieren o que no estén cumpliendo con la función social de la propiedad. La expropiación judicial o administrativa, recordemos que constitucionalmente vamos a encontrar esta situación de la expropiación que está consagrada en la Constitución, siempre y cuando haya la indemnización correspondiente. Entonces vamos a encontrar en nuestro esquema de ordenamiento de Samaná eso. También la declaración de desarrollo prioritario, una figura muy relevante porque permite afectar predios o predios como partes de programas de la ejecución del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Samaná y se determinan estos inmuebles de acuerdo a los parámetros y directrices. Entonces la declaración de desarrollo prioritario, un instrumento de gestión muy importante. Los derechos de preferencia y por último, no menos importante, en el artículo 200 se establece que se va a crear el Banco Inmobiliario del municipio de Samaná. Dentro de los 12 meses siguientes, específicamente, vamos a encontrar esta norma en el artículo correspondiente. Y así cerramos esta fase de los instrumentos de gestión, recordando que los instrumentos de gestión hacen efectivas las acciones de intervención urbanística. Luego vamos a encontrar los instrumentos de financiación, que son básicamente dos grandes componentes, que es la participación de la plusvalía y la contribución por la enajenación, la contribución, perdón, por valorización. Y vamos a encontrar en la plusvalía, que es también una herramienta constitucional, ¿sí?, de cómo se genera ese derecho del municipio a participar en el incremento que se genera sobre el valor del suelo por decisiones administrativas. El artículo 201 regula cuáles son los hechos generadores, pero lo que me pareció más importante es
esa destinación, la plática que se reciba por plusvalía, para dónde va a ir: compra de predios para bien de interés social o prioritaria, construcción y mejoramiento de infraestructura, adecuación de asentamientos urbanos en desarrollo incompleto, proyectos de espacio público y mejoramiento o restauración de inmuebles patrimoniales. Y en el artículo 202 vamos a encontrar también la contribución por valorización, que corresponde a ese gravamen que recae sobre los inmuebles con la ejecución de una obra pública. Es muy importante tener presente que el gravamen por valorización es un instrumento muy fuerte, que ayuda a obtener recursos para el desarrollo. Luego vamos a encontrar los programas y proyectos prioritarios, que es el componente número 7. No sin antes señalar que el control de desarrollo urbano y rural de Samaná está en cabeza de la Secretaría de Planeación, quien tiene la obligación de ese seguimiento. En los proyectos y programas prioritarios vamos a encontrar 4 grandes componentes: ambiental y riesgo, de infraestructura y servicios, desarrollo urbano y desarrollo rural y productivo. Y entonces en este tema es importante señalar que como programas o proyectos prioritarios, en el componente ambiental y riesgo estamos el tema de la actualización catastral, el catastro multipropósito, el desarrollo de proyectos de restauración, estudios de amenaza y vulnerabilidad y riesgo de acuerdo también a la condición del terreno de Samaná. Como segundo, infraestructura de servicios, y aquí es muy importante tener presente porque se menciona en varios apartes esa situación, y es que se hace necesario promover la realización del plan maestro de acueducto y alcantarillado para 6 de los 7 centros poblados del municipio, de manera que es una necesidad muy importante. En el casco urbano vamos a tener la construcción de la petara urbana, mejoramiento de redes de acueducto, alumbrado público, mantenimiento de vías terciarias, también el desarrollo urbano, el mejoramiento del espacio público, el plan maestro de movilidad y el estudio de delimitación y conservación arquitectónica. Por último, en el desarrollo rural productivo, el saneamiento predial, un tema muy importante para la vocación productiva de los habitantes o los campesinos de Samaná, la titulación de baldíos y la implementación de proyectos productivos amigables con el medio ambiente de acuerdo a las riquezas de recursos naturales renovables que tiene el municipio de Samaná. Entonces tenemos aquí estos dos instrumentos: por un lado lo relacionado con los instrumentos de gestión y por otro los instrumentos de financiación. Muchas gracias. Como conclusiones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial podemos encontrar algunos de forma personal. Los debates en el Consejo Municipal, en mi concepto, no fueron lo suficientemente claros y detallados para consolidar áreas de interés ambiental, zonas de expansión urbana y zonas urbanas y rurales. El Cabildo Abierto, última instancia de participación comunitaria, tuvo poca acogida y fuera de los 13 concejales que debían participar, solo estuvimos 10 personas más, dando un aire de desconocimiento e importancia en el municipio. A pesar de todas las dificultades, el PBOT del municipio de Samaná se encuentra sustentado en la norma y cumple con todo lo necesario para orientar el ordenamiento del territorio. Al final, el Honorable Consejo Municipal de Samaná adopta la revisión general y ajuste del PBOT para el municipio de Samaná Caldas el 31 de agosto del 2025. Muchas gracias.